¿Cuál ha sido el vehículo más exitoso de Volkswagen? Muchos pensaréis que el Golf, pero si lo medimos en edad y no en unidades vendidas, la furgoneta T le gana al Golf por goleada. Ambos se producen en la actualidad, pero el Golf nace en 1974 y la Transporter en 1950. Vamos a repasar una historia de éxito y voy a hacer un paralelismo de la Volkswagen T con el Porsche 911, del que sale ganando la furgoneta. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vamos a hablar de una furgoneta alemana que se pudo construir gracias a un personaje que era un inglés, pero que la idea original fue de un holandés, que se convirtió en un icono del mundo hippie, que se fabricó en muchas partes del mundo, que fue la furgoneta que usaban las tortugas ninja para desplazarse de un lado a otro, y que ahora, como vehículo clásico histórico, tiene un precio absolutamente desorbitado y un montón de generaciones. A ver, os advierto, poner en orden todo esto va a ser un pequeño lío. Lo cierto es que me veníais pidiendo este vídeo hace tiempo. Me he resistido. ¿Por qué? Porque sabía que me iba a costar trabajo desenredar todo ese ovillo que hay de versiones, de modelos, de series, pero al final aquí está porque para eso estamos. Y como siempre, vamos a comenzar por el principio. Pero esta vez el principio no es la historia, no. Primero, para entender todo este lío hay que desentrañar las distintas denominaciones y las distintas generaciones. Así que vamos a comenzar cuanto antes. Menudo lío. Comenzamos por el nombre. Vamos a ver. Supuestamente se llama Transporter. De ahí, pues la T que siempre acompaña a este modelo. Pero el modelo se comenzó llamando T2. ¿Por qué? Porque el T1 era Volkswagen, que se ha llamado Beetle, Escarabajo, Cucaracha, Bocho, Kaffer, Fusca, bueno, y más nombres. Nombres, todos ellos que nunca fueron oficiales. El oficial fue T1 o tipo 1. Y la furgoneta derivada del tipo 1, que era el segundo modelo, era el tipo 2. Lógica aplastante alemana. Lo que no podemos hacer es mezclar el tipo, la denominación del modelo, con las generaciones. Es decir, la furgoneta se llama Transporter, T2 es el modelo, pero luego de la T2 puedes encontrarte una T2 de la generación T1, T2, T4, así hasta la 6. O sea que, ojo, una cosa es el modelo y otra la generación. Vamos a seguir hablando de nombres, porque si pensáis que hemos acabado, estaréis muy equivocados. Porque esta furgoneta, según su destino, su uso, se ha llamado Transporter, se ha llamado Combi, se ha llamado Microbús, todo esto en función de si se trataba versiones de carga, de ocio o mixtas. También ha habido nombres que han sido oficiales y otros que han sido menos oficiales, también depende de los mercados y de los tipos y de uso, como Station Wagon en Estados Unidos, Bus, Campero o Bully. Si todo esto te parece mucho lío, pues no pienses que hemos acabado, porque hay más, porque claro, están de por medio los norteamericanos, que son muy prácticos. Para esto de los nombres, incluso yo creo que más que los alemanes. Y decidieron denominar a estos modelos por el número de ventanillas. A más ventanillas, pues más de ocio, menos ventanillas, más de uso de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo llamaron las de menos ventanillas, las 11 Windows. Y las había hasta la 23 Windows. Y para todo este lío me he centrado en las denominaciones que en algún momento han sido oficiales o que en algún momento han sido muy utilizadas, porque a estas furgonetas, ya os digo, tienen según mercados, nombres, países, épocas, un montón de nombres distintos. Pero bueno, ahora que ya tenemos más o menos claro los modelos, las generaciones, el nombre, vamos ahora con la historia que también, os lo adelanto, tiene lo suyo. ¿Un modelo alemán? Siempre lo digo. Y lo que os voy a contar a continuación lo demuestra. La realidad supera a la ficción. ¿Por qué digo esto? Porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Wolfsburgo, que literalmente es la ciudad de Volkswagen, cae en manos de los británicos. Y es un oficial británico quien pone en marcha la marca Volkswagen. Concretamente hablamos de un señor que se llamaba, según yo, Ivan, según Rodrigo, Ivan, el británico evidentemente, Hearst, mayor
del Cuerpo de Mecánicos Eléctricos del Ejército de Su Majestad la Reina, que fue el responsable de poner en marcha, tras la finalización de la guerra, la fábrica de Volkswagen y empezó a hacer por primera vez coches para la gente de a pie, porque hasta ese momento, mientras había estado en manos del gobierno alemán, solo había fabricado coches para jefazos del ejército, del gobierno y para el ejército. Esto ya de por sí resulta curioso, pero es que hay más. Hay más, porque aquí aparece un holandés en esta historia que se llama Wim Bond, que bueno, visitó la fábrica porque él iba a ser el importador de esta marca en Holanda y vio que habían hecho de forma un poco chapucera una furgoneta sobre la plataforma de un Volkswagen Escarabajo y pensó, oye, pues ¿por qué no hacéis este vehículo en serie? Porque yo creo que tendría futuro. Fijaos que en esos momentos de confusión, pues, que os podéis imaginar, al cabo de una guerra, pues yo creo que fue positivo en un sentido, que había más agilidad en la toma de decisiones. Al final era un militar que dijo, pues hágase, y se hizo. Primero, en 1948, nace un prototipo, la T100, pero solo 2 años después ya se comienza a fabricar la Transporter, el modelo T2. Ya os lo he dicho, el Escarabajo tipo 1, el modelo tipo 1, y la Transporter, el modelo tipo 2, T2. La T2, que es una T1, 1950. A ver, no es un trabalenguas, como os lo he comentado, lo vuelvo a repetir. En 1950, el 8 de marzo de 1950, se empieza a fabricar la T2 T1, es decir, el modelo tipo 2, la primera generación, la T1. Y honestamente, no se habían complicado mucho la vida, porque, lo digo siempre, el Escarabajo tiene chasis separado con la carrocería atornillada. Lo que hicieron fue quitar la carrocería de Escarabajo, ¡pum!, y poner una carrocería de furgoneta. Y me diréis, bueno, ¿y el motor seguía ahí atrás? Claro, el motor seguía ahí atrás, con lo cual restaba espacio para la carga, pero era lo que había. Y en esta línea que os digo de no complicarse la vida, pues es que la plataforma era la misma, el motor era el mismo. Era, como sabéis, el motor del Escarabajo, un Boxer, 4 cilindros opuestos, Boxer, refrigerado por aire, de 1.131 centímetros cúbicos y 25 caballos, que eran un poquito justitos para una furgoneta que pesaba pues más de 1.000 kilos y que tiene una carga útil de 760. Bueno, el motor rápidamente, porque necesitaba más potencia, evolucionó a una versión 1.2 que rendía 40 caballos, que era una cifra de potencia un poquito más acorde con un vehículo que estaba destinado a la carga. Este modelo debuta como furgoneta pura y dura, pero enseguida nacen versiones mixtas denominadas oficialmente Transporter Combi o Combiwagen. Y además, muy poco tiempo después, estas furgonetas que ya se fabricaban en Alemania, se empiezan a fabricar en Brasil en 1953 y en Sudáfrica en 1956. Esto contribuye al éxito internacional de la furgoneta T y a la ceremonia de la confusión. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el ritmo de cambio de modelos en unas fábricas, en unos mercados, en unos continentes y en otros es distinto. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, la generación T1, os pongo un ejemplo, luego me regaña con razón Rodrigo. La generación T1 en Alemania se produce hasta 1967, cuando aparece la T2, pero en Brasil se mantiene en producción hasta 1975. Por eso, para simplificar, cuando me refiero a las generaciones, me voy a referir a las generaciones como eran en el mercado europeo, la fábrica alemana. Este vídeo lo hacemos gracias a BP y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué es un VIP? No, un VIP con V no, un VIP con B. BP Important Person. Te voy a contar algo que te va a interesar. ¿Quieres ganar un viaje para 4 personas a Abu Dhabi para ver la final de la categoría máxima del automovilismo? Yo sí, y desde el 17 de junio al 2 de septiembre, BP va a sortear experiencias únicas para los amantes del motor. Ojo, por cada 30 litros de carburante que repostes, tienes una opción o 2 si eliges BP con tecnología Ultimate. ¿Te imaginas a ti y a tus 3 mejores amigos viendo la final a los mejores pilotos del mundo con los mejores coches del mundo y además en Abu Dhabi? Pues hay más todavía. Fíjate, BP regala 4.500 cupones de carburantes de hasta 100 euros entre todos los participantes y una experiencia motera VIP, esta vez con V de Valencia. La final del campeonato más competido y más importante del motor sobre 2 ruedas. Si tengo suerte, os veré a algunos de vosotros en algunas de las 2 finales y seremos VIP con V y VIP con B.
La tasa del pollo. ¿Y esto de qué va? Pues es una curiosidad que no quería dejar pasar. A comienzos de los años 60 se vive una verdadera guerra comercial entre Europa, básicamente Francia y Alemania, y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasaba? Pues que los norteamericanos temían una invasión de furgonetas, de vehículos industriales ligeros europeos, que eran mejores y eran más baratos que los suyos propios, lo tenían claro. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que están haciendo ahora con los chinos, poner un arancel, pero no un arancel cualquiera, un arancel del 25%. Fijaos, ese arancel que se puso en esta época sigue vigente hoy día y es el motivo por lo cual si vas a los Estados Unidos de Norteamérica o a Canadá te va a ser difícil ver furgonetas Volkswagen T, sobre todo modernas T5 o T6 en esos mercados. T2, continuista, 1967. Lo más destacado, quizás no lo más destacable, de la T2 es que supuso el fin del doble parabrisas plano, que era un rasgo característico de la primera generación, que fue sustituido por uno que era único y curvado. Para mí lo destacado es que crecía en todo, en potencia, en confort, en seguridad y eso sí, mantenía, como podéis suponer, la configuración mecánica todo atrás. Los motores continuaban siendo boxer, refrigerados por aire, pero crecían en cilindrada, desde 1,6 a 2 litros y potencia de 47 a 91 caballos, lo cual permitió unas prestaciones mucho mejores. Y dinámicamente, las suspensiones renovadas y los frenos de doble circuito incrementaban notablemente la seguridad. T3, diésel y 4x4, 1979. Este modelo es más de lo mismo, con motor trasero, pero llegan los motores diésel, la tracción integral, el cambio automático e incluso en algunos mercados y algunas versiones el aire acondicionado. Y también un modelo y una denominación icónicas, hablando de denominaciones, la Caravelle Carat, con motor de 2,1 litros y una velocidad, que entonces para una furgoneta era muy importante, de 150 km por hora. T4, toma ya 911, 1990. Hablaba al principio de hacer un paralelismo entre la Volkswagen T con el Porsche 911. Lo vamos a hacer ahora. La T nace con motor posterior, porque es lo que había. Como el 911, ambos eran vehículos derivados de Volkswagen Escarabajo, aunque en el caso del Porsche hubo un modelo de transición que fue el 356. Pero a finales de los 80, Volkswagen se da cuenta de una cosa, que una furgoneta con motor trasero en esos años era ya un atraso. Afectaba al comportamiento, pero sobre todo a la facilidad y al volumen de carga, y se pasa a la tracción delantera. Porsche, en 1969, ya ofrecía un modelo con motor central, el 914, pero no tuvo la valentía de convertir su modelo estrella, el 911, en un coche con motor central. Volkswagen, en cambio, sí tuvo la valentía de poner el motor en su sitio. Este modelo de Volkswagen fue revolucionario. Se amplió la gama de motores con nuevos motores diésel, por supuesto, todos de refrigeración líquida, llegaron el turbo, la inyección directa, la electrónica, menudo salto de calidad. T5, con cambio DSG, 2003. La T5 es una continuación de la T4, que había supuesto, como os he dicho, un paso adelante enorme. Y es que había poco que mejorar. Mejoran los motores con la llegada del icónico 2.0 TDI y por primera vez a una furgoneta lleva el eficaz cambio DSG de doble embrague. Todo un lujo. T6, electrificada, 2015. Quizás la última T, la T6, respecto a sus ancestros ha perdido parte de su encanto y capacidad de seducción. Y también está disponible, como no podía ser menos, con versiones eléctricas, con un motor de 113 caballos y un equipamiento de verdadero lujo. Camino de sus 75 años, que cumplirá este modelo el 8 de marzo de 2025, justo es decir que la T podrá haber perdido quizás, como he dicho antes, parte de su capacidad de seducción para un determinado público, pero sigue siendo una de las furgonetas mejor valoradas del mercado. Los yankees, con su tasa del pollo, se lo pierden. Hace poco hicimos un vídeo, que por cierto os gustó mucho, sobre coches míticos que no merecían serlo. Bueno, no estaba la AT. Podría haber estado, porque fijaos, en 1950, cuando nace esta furgoneta, ya había furgonetas, incluso antes,
que tenían motor delantero y plataforma de carga plana, como por ejemplo la Citroën H, y otras con motor delantero y propulsión posterior, pero también plataforma de carga plana. Sin duda, la solución de la T con el motor de detrás pues no era la mejor. No era la mejor, pero como en el caso del Escarabajo, era una furgoneta que estaba muy bien hecha. Y además se fabricaba en muchos países y además en muchos sitios es que no había otra opción. Y ahora se ha convertido en un icono del mundo de los clásicos. Fijaos, os voy a dar un dato. Un dato además de 2017, porque fue muy sonado, cuando una 2023 Windows, que se denominaba Samba, se subastó en un estado impecable de coleccionista y se pagaron 245.000 euros. Para mí un disparate. Todas estas reflexiones no le quitan el mérito a este vehículo que ayudó a muchos autónomos, a muchos emprendedores, a muchas empresas en varios continentes, que se convirtió luego en el vehículo hippie por excelencia y que permitió moverse para ayudar a los demás, a las tortugas ninja de un sitio a otro. La furgoneta del día la tengo aquí, la tengo en mis manos. Es la furgoneta T de las tortugas ninja. Bueno, le falta adhesivos, porque tiene un montón de adhesivos. Aquí tiene algunos más puestos, que no se los he puesto todavía. La verdad es que, fijaos, que se parece a la realidad, a la de Escala 1.1, en una cosa, que es un vehículo muy cotizado, porque se hizo una serie muy corta, esto lo tengo gracias a mi buen amigo Luis Alberto Izquierdo, que me lo trajo de Inglaterra, y se cotiza bastante. Va fatal, pero bueno, tiene su encanto tener la furgoneta de las tortugas ninja, que es nuestra furgoneta del día. Paco Pepe, que no le llamo así de cachondeo, es que firma así, me pregunta si es posible meter un motor de Porsche 911 en una T1. A ver, la respuesta es muy clara. Con habilidad y mucho dinero todo se puede, pero, o sea, de verdad, hace falta meterse en ese lío. Si te tienes un capricho por una T1, restáurala, hombre, pon el motor de 400 un poquito potenciado, pero yo que tú, desde luego mi consejo es que no te metas en semejante obra. Gustavo me pregunta si la Citroën H, que es incluso anterior a la T, pues no era mejor furgoneta o mejor diseño. La respuesta para mí es que sí. Es que al margen de la fiabilidad de uno y otro, bien hecho que estuvieran, es que el diseño de la H era mucho más moderno, con tracción delantera y una plataforma de carga completamente plana. Pero al final, como os digo, Alemania era un país, una industria muy potente y se fabricó en muchos países y eso facilitó que, como digo, se ha convertido en un icono. Hemos llegado al final del vídeo y espero haber desenredado todo ese ovillo que me habíais pedido hacer sobre la T2. Bueno, a mí es un vehículo que me gusta mucho, sobre todo de las tortugas ninja. Espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado esperamos vuestros likes, vuestros comentarios, buenos o malos, que os suscribáis, que os hagáis miembros, que compartáis el vídeo y sobre todo queremos veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.